Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Bien, aquí estamos entonces, una vez más, agradecidos con el Padre por este tiempo, por este compartir, por poder entonces continuar con esta enseñanza, con este estudio acerca de el pecado. Bien, entonces a partir de este momento hasta las 7:30 vamos a aprovechar bien este tiempo. Durante estos 15 minutos cada uno vamos a entonces a orar, vamos a clamar, vamos a rogar para que sea el Padre a través de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, obrando por medio de su Espíritu Santo, trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas a través de esta su palabra, que en esta hora, en este tiempo, el Señor Padre tenga complacencia de nosotros, de nuestras vidas, prospere este tiempo y que sea conforme a su voluntad. ¿Están de acuerdo? Entonces cada uno, comencemos a orar. Dios Padre nuestro, en esta hora, en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre
Padre y Dios, en el nombre de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo y mis hermanos venimos delante de ti, Padre, confesando y reconociendo esa deidad y esa exclusividad que hay en ti, como el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también para reconocer y confesar, Señor, a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único Señor y suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, justificados por medio de esa justicia que es a través de la fe en Él y en su obra en la cruz, a través de esa sangre maravillosa que Él derramó allí para el perdón de nuestros pecados, hoy podemos, Señor, y tenemos este gran privilegio de estar delante de ti, delante del Dios Santo y decirte, Abba, Abba, Padre nuestro. Gracias, Padre bueno, porque con lazos de amor y de misericordia hasta este día, con la diestra poderosa de tu justicia nos has sostenido y nos has traído hasta aquí. Gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que al igual que mis hermanos, todos estamos conmovidos y conscientes, Señor, de que no hay un mejor lugar donde pudiéramos estar en esta hora que aquí, Señor, congregados en el nombre de tu Santo Hijo, por la fe en Él, Señor, acercándonos a ti, Señor, agradecidos por tu salvación, por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad, y con el anhelo y el deseo ferviente en nuestros corazones de conocerte y entenderte más, a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, al que enviaste al mundo. Por amor a tu nombre, prospera este tiempo, ayúdanos, Padre, que tu reino venga con poder, obra con tu Espíritu Santo en esta hora, capacítanos, Señor, con medio de tu palabra, danos la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra, que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros, a través de nosotros. Danos conocimiento correcto a través de tu palabra. Aprendamos bien, Padre, acerca del pecado por medio de la Biblia, para que también por medio de la Biblia podamos enseñar a los demás, Señor, Padre bueno. Capacítanos para toda buena obra, instrúyenos, Señor. Que esta enseñanza sea primeramente de provecho para nuestro espíritu, para el bienestar de nuestra alma, pero que también, Señor, seas tú capacitándonos a través de ella, Señor, y ayudándonos para que nosotros también, por gracia recibimos, por gracia podamos dar. Que nos capacites y nos uses con poder y gloria para la alabanza, la gloria, para la honra de tu santo nombre. Padre bueno, Padre santo, en el nombre maravilloso de Jesús, a tu gracia, a tu buena voluntad encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo. Y en el nombre maravilloso de Jesús, oramos y damos gracias. Amén y amén. Bueno, buenas noches de nuevo. Bien, bien, hermanos amados. Entonces, como siempre, pues vamos a tratar de hacer así un pequeño recorderis para ver entonces, digamos, empalmar con esta nueva clase, viendo un poquito, recordando acerca de lo que vimos la última clase, hoy hace 8 días. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere entonces, por favor, hacernos un pequeño resumen ejecutivo? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? ¿Qué lo conmovió más? ¿Qué, digamos, de alguna manera se le quedó pues así más revelado, más grabado? Bueno, uno solo, porque todos en grupo, en manada, no se puede. De a uno los voy atendiendo. No hay voluntarios, entonces, como dijo el profesor, vamos a mirar. Si no hay entonces voluntarios, vamos entonces a preguntarle al hermano pastor Juan Manuel, que lo veo que está repasando juicioso. Ya. Por lo menos preguntarle acabado de repasar, por lo menos. Sí, hermano Juan Manuel, entonces así voluntariamente, coméntenos un poco acerca de esa última lección, de esa última clase. Bueno, estamos aprendiendo acerca del pecado y como el origen, entendiendo que no es Dios el origen del pecado, sino que Dios creó un ángel. Ese ángel en el cielo se rebeló contra Dios, enalteció su corazón, y eso es como tal que lo conocemos como la corrupción de la criatura.
Entonces ese es el pecado que se conoce como el pecado satánico, que se enaltece el corazón de la criatura y pierde el propósito para el cual Dios lo creó. También aprendimos acerca de que la tierra es como la cárcel donde están los pecadores, y que aquí en la tierra entonces es también donde Dios preparó, y al principio todo estaba desordenado y vacío, pues porque se creó como para esa cárcel, para esos que fueron expulsados del cielo, para los ángeles y Satanás. Pero cuando vino el juez, que es Jesucristo el Hijo de Dios, entonces vemos que todo... ¿Cuando vino o para que viniera? Bueno, perdón, sí, se preparó todo para que viniera el que iba a juzgar, y entonces pues vemos que todo se preparó para la venida aquí en la tierra, y pues lo que estaba desordenado pues empezó a tener un orden para recibir para que viniera y se manifestara el Hijo de Dios. También vimos que entonces el hombre, Dios lo creó para que por medio de esta forma el Hijo se manifestara en su creación, y que pues es de alta estima para Dios el hombre, porque fue la forma como Dios escogió para manifestarse en su creación. Y también que pues que Satanás, en el momento que vio esto, sintió envidia, y por eso entonces corrompió, también hizo caer al hombre en la mentira, en la corrupción que él mismo cometió en el cielo. Ya que Dios le había dado como tal autoridad al hombre aquí en la tierra, entonces Satanás sintió, le había dado como autoridad, y le había dado, digamos, le había dado, sí, autoridad sobre su creación, y que Satanás sintió envidia por esto, entonces por esto él hizo que el hombre no tuviera esa autoridad, sino más bien él, con el pecado, hizo que Satanás tuviera ya entonces autoridad sobre el hombre. Más o menos es lo que, no sé si me enredé o lo enredé, pero bueno. Bueno, hasta por allá no llegamos, o sea, vimos que siente celos, siente envidia por esa creación de Dios que es el hombre, que entonces, digamos, lo hace en debilidad, pero sin embargo, pues le da o le delega entonces autoridad sobre, digamos, esta creación, y pues todo eso hace que entonces, porque aprendiendo acerca del pecado, entonces indefectiblemente vamos entonces, o tenemos que de manera correcta, pues aprender acerca de Satanás y del diablo. ¿Ve? No podemos en nada, prácticamente en ningún tipo de enseñanza bíblica, dejar de entonces hablar o dejar de mencionar todas las cosas que está entonces el Señor por medio de su palabra, de la Biblia, enseñándonos. ¿Ve? Siempre les digo, siempre les comparto esa experiencia de un grupo de estudio que yo hacía, donde entonces la anfitriona de la casa un día me llamó y me dijo: pastor, es que quería comentarle algo, es que fulana, sí conoce, se acuerda de fulana. Yo: sí, claro, cómo no. Viera que es que a ella le gusta mucho el estudio, ella es feliz. Viera, si hay algo que la conmueve, que la alegre y la da felicidad a ella, es el estudio. Pero viera que me hizo que días un comentario y me dijo pues que si le podía comentar a usted, si le podía decir, para ver si de pronto dejábamos de hablar un poco acerca del diablo, de Satanás, del diablo. Y yo, bueno, ¿y eso por qué? Pues porque entonces ella sí cree muchísimo en Dios y le gusta mucho hablar de Dios y todo lo que tenga que ver con Dios, pero ella no cree en que exista el diablo. Ella no cree que entonces exista el diablo, y pues no le gusta que se hable del diablo. Bien, entonces esa es, digamos, una posición, llamémoslo así, religiosa, y pues que entonces
para hablar, o como en este caso yo, ministro de la palabra, y nosotros como cristianos, ministros de la palabra, debemos entender que pues no es o no, digamos, no consiste en que hablemos de lo que a nosotros nos parezca o de lo que a la gente le guste oír o que lo que la gente quiere escuchar, sino que entonces debemos es hablar y enseñar acerca de lo que Dios, por medio de la Biblia, nos está hablando, nos está enseñando. Entonces, en la Biblia nosotros aprendemos acerca de Dios, amén. En la Biblia aprendemos acerca de los ángeles buenos que sirven a Dios y de los ángeles rebeldes. En la Biblia aprendemos acerca de Satanás, aprendemos acerca del diablo. En la Biblia aprendemos acerca del hombre, aprendemos acerca de los hombres que le sirven y los hombres que no le sirven a Dios. Aprendemos acerca de los que son entonces amigos o hacen la voluntad de Dios y Dios los llama amigos, o los que no hacen la voluntad de Dios y Dios los llama sus enemigos. Aprendemos acerca del cielo y aprendemos acerca del infierno. Todo eso es entonces el contenido bíblico. ¿Y se acuerdan cuando en la Pascua el Señor les da instrucciones al pueblo de Israel acerca de el cordero y deja claridad, o hace claridad, perdón, acerca de que el cordero hay que comérselo todo, con su cabeza, sus entrañas, no se puede escoger, hay que comérselo todo, no se puede seleccionar. Y la palabra, la Biblia dice claramente en el Salmo 119, miremos un momento por favor. Salmo 119, versículo 160. ¿Lo tienen? Leamos. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. O sea, la palabra de Dios, la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra santa, que es la verdad de Dios, toda. ¿Sí o no? Amén. Ok, entonces, que ahora que tenemos el entendimiento acerca de lo que es la sombra y lo que es la parábola y además lo que es la realidad, el hecho de que entonces el Antiguo Testamento sea la sombra, la parábola, no quiere decir que no sea la verdad como tal, sino que hace parte de la verdad, aunque no es la verdad en sí misma. Pero la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, que todo lo que está escrito, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cuál es tu palabra? La palabra del Padre hablada a través de los siervos, los profetas y por medio del Hijo, el que envió al mundo. Entonces, todo lo que encierra y todo lo que aparece en la Biblia es para predicarlo y es para enseñarlo. ¿Ve? Y así como entonces después tuve la oportunidad de hablar con esa señora y yo o sea, digamos, no la confronté, sino, ok, la abordé. Le dije, es que me comentó fulana que entonces que hacía esa, y entonces me gustaría saber, esa fe que vos tenés en Dios, ¿en dónde la adquiriste? ¿O por qué crees vos entonces en Dios de esa manera como crees en Él? Y entonces me va diciendo, ok, no, pues en la Biblia es donde hemos aprendido acerca de Dios. O sea que yo te he enseñado, hemos aprendido en este estudio acerca de Dios por medio de la Biblia. Y dime una cosa, ¿y de dónde te he enseñado o de dónde estamos aprendiendo también? Hemos aprendido acerca del diablo. ¿Eso lo he tomado yo de otro libro o lo saqué de otra parte? ¿No ha sido o no fue de la misma Biblia? En la misma Biblia donde hemos aprendido de Dios. Entonces, ¿cómo haces para creer entonces en una parte que Dios y decir que entonces no crees en el diablo? Si no te lo he enseñado, no lo hemos aprendido de ningún otro libro ni de ninguna otra parte, ha salido esa información. Entonces, por supuesto que
Entonces o es todo cierto o es entonces todo mentira, pero no puede haber una verdad a medias. Y la Biblia enseña acerca de Dios, y la Biblia enseña acerca del diablo, y la Biblia enseña acerca del cielo, y la Biblia enseña acerca del infierno. Y como cristianos aprendemos acerca de Dios, aprendemos acerca del diablo, de Satanás, aprendemos acerca del cielo y aprendemos acerca del infierno y aprendemos acerca del pecado y aprenderemos acerca de la salvación y el perdón, todo. ¿Ve? Porque eso es entonces en lo que consiste la fe cristiana. Y no digamos entonces en seleccionar o en escoger, a ver, ¿qué es lo que las personas quieren escuchar? ¿Qué es lo que las personas quieren entonces que hablemos, que estudiemos? ¿Cuál tema les gustaría? ¿Ustedes han visto que yo hable así o les pregunte de esa manera? Pero yo sí los llamo y los exhorto y les digo, oremos. Oremos y pidámosle al Padre para que sea Él revelando y trayendo claridad acerca de qué tema es el que como iglesia estamos necesitando. Yo no les pregunto, bueno chicos, a ver, voy a hacer una encuesta, voy a ver qué les gustaría que aprendiéramos, a ver cuál quiere que sea el tema para la próxima enseñanza. No, o sea, ni porque la iglesia fuera mía. Entonces oremos y clamemos y preguntémosle al dueño qué es lo que él, entonces como señor de su iglesia, que considera o sabe de qué cosas es que nosotros, sus siervos, necesitamos entonces estar capacitados y estar instruidos. ¿Ve? Entonces eso es maravilloso, tener entonces claridad acerca de esta verdad. Entonces bien, indefectiblemente siempre aprendiendo acerca de todos los temas y todo está relacionado y todo está interactuando y todo está siendo parte de ese engranaje, de ese sistema maravilloso que es entonces, como les decía y como les he compartido, que es ver esa perfección de la voluntad de Dios a través de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que hace que nosotros tengamos esa certidumbre, esa certeza de fe en nuestros corazones, de que efectivamente, aunque es escrita por hombres, esa Biblia, esas palabras escritas en la Biblia, realmente son la palabra de Dios. ¿Ve? Y ver cómo, como les decía, todo tiene un cauce, todo sigue un hilo conductor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay un hilo conductor, un hilo invisible, que ese es entonces la gloria del hombre, el poder entonces ver a través de la obra del Espíritu Santo esa conexión, ese hilo invisible desde el principio hasta el fin, de manera así perfecta y armoniosa, toda la voluntad de Dios cumplirse, toda la voluntad de Dios llevarse a cabo. ¿Ven? Y eso es entonces maravilloso, maravilloso. Bien, entonces continuamos aprendiendo acerca del pecado y como hicimos así más o menos ese resumen, gracias Pastor Juan Manuel, ejecutivo, pero bueno, la cuestión es que finalmente, ya, otra vez yo retomando el resumen ejecutivo, aprendimos acerca de entonces el origen del pecado o el pecado original. Escúchenme bien. Y cuando se habla acerca del pecado original, debemos entender, tener claridad acerca de que se habla del pecado original como el pecado entonces en el huerto del Edén. Ojo, ¿sí lo han oído o no? ¿Sí han oído a los teólogos o en fin a las personas? Pero entonces cuando se habla acerca de pecado original, escuchen bien, veamos bien, de pecado realmente estamos hablando es de qué. ¿De qué? El pecado de Satanás. Ese es el pecado original. ¿Sí? ¿Me siguen? Porque original es entonces y está relacionado con origen, ¿ok? Y el pecado entonces
decir, escúchame bien, es muy, digamos, hay un hilo muy delgado, porque decir que entonces el pecado original y referirnos al pecado original como el pecado de entonces la varona y Adán en el huerto, entonces estaba, digamos, dejando desconociendo esta realidad, esta verdad que gracias al Señor por revelación hemos recibido, a donde entonces tenemos claridad de que antes de que realmente el hombre pecara en la tierra, ya entonces los ángeles habían pecado en el cielo. Entonces el pecado original es el pecado satánico, es el pecado que comete Satanás. ¿Me siguen? Y que ese pecado entonces está entonces, ya lo hemos visto y lo hemos aprendido como la corrupción de la criatura. Y está dejando entonces claro que el corazón de la criatura se enaltece ante el Creador, y ese enaltecimiento hacia el Creador hace que entonces, ¿se acuerda? ¿Qué es lo que hace? Abandone su morada. Abandone su morada. Abandone su morada. Y que pues entonces de esta forma, al abandonar su morada, se aleja entonces de la voluntad de Dios. Eso es el pecado. ¿Se acuerda que hemos estudiado? Que pecado es entonces en realidad alejarse de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Les he hecho el tiro al blanco. ¿Se acuerda que les he hecho el tiro al blanco? Entonces que alejarse de la voluntad de Dios es entonces realmente es la consecuencia del enaltecimiento del corazón de la criatura, donde entonces eso es rebelión. Porque entonces, ¿se acuerda? El papá le dice al hijo, hijo, necesito que haga esto. Y el hijo entonces no le obedece, no hace lo que el papá, o le dice, lo dejo aquí para que haga esta función. Dice, no, yo no tengo por qué, o no quiero, o qué. Eso es rebeldía. ¿Cierto que sí? Y es alejarse entonces del mandamiento, de la voluntad de Dios. ¿Ven cómo todo está interactuando? Entonces, bueno, ese es el pecado satánico, ese es el pecado original. Entonces ya esa parte la tenemos clara. Ahora vamos a mirar qué es lo que ocurre. En el cielo, en el lugar, en el mundo espiritual, donde está la gloria de Dios, en la creación, el trono, allí no hay lugar, no hay espacio para el pecado. No hay lugar para el pecado. Ese es un lugar así como lo describe en Isaías. ¿Se acuerdan en la predicación del domingo hace 8 días? Y vi yo a Jehová en el trono y decían los querubines, santo, 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 Jehová. Entonces es el lugar de la gloria de Dios, de la santidad de Dios. Entonces no hay lugar para el pecado allí. No hay espacio, entiendan, no hay, por la gloria de Dios, no hay lugar para el pecado. Entonces, por eso estos personajes que pecaron en el cielo, que se rebelaron, fueron, dice literalmente, expulsados. ¿Cierto que sí? Echados, destituidos de la gloria de Dios. Ojo, ¿cierto que sí? Destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios. Entonces, entre el mundo espiritual y el mundo físico material existe esa división, existe ese velo, ¿ve? Existe ese velo. Y hay entonces, efectivamente, para comunicar este mundo físico, espiritual, material, con el mundo
físico con el mundo espiritual existe o hay. Entonces, ¿qué es lo que se ocupa? ¿Qué es lo que se usa para comunicar un espacio con otro? Una puerta. Una puerta. ¿Cierto? Hay una puerta. Hay una puerta y esa puerta es precisamente entonces ahí en el Salmo cuando habla acerca de esas puertas y habla abríos o puertas eternas para que entre. Miremos un momento por favor. En el Salmo. Salmo 24. Entonces dice así: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Estas puertas eternas de las que está hablando ahí son por las puertas que entró. ¿Quién es el Rey de Gloria? Nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ustedes lo pueden ver y ven la escena como cuando viene el Rey victorioso de vencer a su enemigo y abren las puertas. ¿Lo han visto en las películas? Así fue la entrada del reino, al reino de los cielos de nuestro Señor Jesucristo después de vencer a Satanás. Así tal cual. ¿Ve? Y al igual que hoy usted va a Jerusalén y está en la puerta oriental cerrada hasta que entre el Rey de Gloria. ¿Ve cómo se repite? Cuando venga a reinar sobre la tierra, entonces al igual que cuando entró a reinar en el cielo, las puertas se abrieron. Y así es, entonces maravilloso. Entonces están excluidos, separados, y que entonces al venir a esta creación es importante que nosotros tengamos claridad acerca de qué papel cumple en el plan de Dios. ¿Se acuerda que entonces dijimos que este lugar es qué? La cárcel. ¿Cierto que sí? Ese lugar es la cárcel. Él es el lugar donde entonces los que son juzgados y hallados culpables reciben el juicio, la condenación. ¿Ve? Y que por ende entonces no era, dijimos, un lugar bonito, sino que es, ¿se acuerdan? Un calabozo, una mazmorra, un lugar sombrío, un lugar sin vida, un lugar triste, un lugar lleno de desolación, de muerte. Eso es esta creación. Y lo único, digamos, diferente de toda esta creación es este granito de tierra, que también llamamos tierra, que es donde entonces, como dice en Proverbios 8, miremos un momento por favor, como lo llama en Proverbio 8, capítulo 31, versículo, 31, Proverbios 8, 31. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son los hijos de los hombres. Entonces, ¿hay vida en Marte?
¿Hay vida en Júpiter? ¿Hay vida en otra galaxia? No. Solamente aquí, en este pedacito, aquí. Esta es la parte habitable. ¿Ve? Pero es que en Marte se ve claramente, ahí están las huellas de donde hubo agua en algún momento. Claro que sí. ¿Sí es cierto eso o no es verdad? Todo estaba revuelto y sumergido en agua. Y separó las aguas de arriba y separó las aguas de abajo, pero todas esas partículas que hoy las conocemos como planetas estaban sumergidas totalmente en agua. ¿Ve? Pero que vida como tal solamente hay aquí. Nada más, porque esta es la parte ¿qué? Habitable de su tierra. Acuérdese, o sea, de la creación visible. Este puntico es únicamente la parte habitable de su tierra. Y que entonces fue aquí, ¿en dónde? En las tinieblas. En las tinieblas. Esto es importante tener claridad. Estas son las tinieblas de afuera. Este es el valle de sombra y de muerte. ¿Ve? Este es el lugar de muerte. Este es el lugar donde habitan los muertos. Porque la Biblia a lo que está llamando muerte es entonces a que la criatura está destituida de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Esa es la muerte o no es la muerte? Miremoslo un momento en Tesalonicenses para que... Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses. Veámoslo, capítulo 1, a partir del 3. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de nosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Entonces vean qué maravilloso: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Esto ocurre ¿dónde? Aquí, en esta creación. En esta creación, aquí son las tinieblas de afuera. Aquí es donde va a ser el llanto y el crujir de dientes.
Aquí es donde entonces van a pagar eterna pena, excluidos del Señor y de la gloria de su poder. Es en este lugar. Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, es este lugar. Para dar entonces luz a los que habitan en tinieblas. ¿Se acuerda? Lucas, Zacarías profetizando, leamos. Capítulo 1, 78 y 79. Lucas. ¿Zacarías dije? No, yo dije Lucas. El que dijo ahí fue Zacarías. El que está hablando es Zacarías. Sí, ¿listo? Listo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para caminar nuestros pies por camino de paz. Amén. A los que habitan ¿en qué? En tinieblas y en sombra de muerte. ¿Por qué por qué estamos mirando bíblicamente todo esto? Es para que entendamos claramente que antes, por eso cuando dice en en Génesis capítulo 1 versículo 3, y dijo Dios sea ¿qué? Sea la luz. ¿Y por qué dijo Dios sea la luz? Porque no había luz. Y si no había luz, entonces ¿qué era lo que había? Tinieblas, muerte, oscuridad. Y toda esa muerte y esa oscuridad era consecuencia ¿de qué? Del pecado. De los seres que habitaban ya ese lugar, o estaba desordenado y vacío. Entonces cuando leemos desordenado y vacío, entendemos como que no había nadie aquí. Estaba hablando vacío es, no había palabra de Dios. A eso es lo que se está refiriendo, pero no quiere decir que no existiera o no habría nadie aquí, porque antes que el hombre fuera creado, y antes de que este espacio fuera adecuado para ser habitado, entonces aquí ya estaban Satanás y los ángeles caídos. ¿Ve? Esa parte es entonces, pero si no hay claridad, ya Satanás y sus ángeles caídos estaban aquí. Mire, estoy aquí levantando. Esto era lo que había antes. Que separara las aguas de arriba y que separara las aguas de abajo. Solamente existía esto. Pero el diablo peca acá y es arrojado acá. Y ahora sí, entonces hay un punto que lo hace habitable y crea al hombre. Pero antes que el hombre estuviera aquí, ya Satanás y sus ángeles caídos estaban aquí. Y toda esta creación estaba entonces, toda esta creación ya estaba en, ¿cómo? Estaba desordenada y vacía, pero ya estaba toda, digamos, entera, bajo su dominio, bajo su control. Eran las únicas criaturas que estaban ahí. Y entonces en el cielo había una jerarquía, ¿sí o no? ¿Y ustedes creen que aquí también, entonces, al ser arrojados aquí, no hay una jerarquía? Entonces existen capos en la calle y los mandan a la cárcel y también, entonces, no se establece la jerarquía también, ¿o no? Entonces esa parte es igual.
Aquí fueron arrojados, solamente están aquí ellos, pero siguen entonces como su estructura criminal, llamémoslo así. Están presos, la pandilla fue presa, fue expulsada del cielo y fue presa, pero su estructura continúa. ¿Sí me siguen? Su estructura continúa, y lo que de alguna manera entonces su naturaleza, digamos entonces, que es ahora transformada, ¿por qué? Por el pecado. Al ser excluidos, entonces su naturaleza, su todo cambia, es transformado. ¿Me siguen? No es lo mismo cuando estaban aquí en su morada, disfrutando de la gloria de Dios, sino que entonces experimentan, al ser excluidos, la muerte. Y es lo mismo estar vivo que estar muerto, ¿cierto? Usted ha visto, hay una transformación, ¿cierto que sí o no? La carne empieza ya a podrirse, a descomponerse, ¿cierto? ¿Eso es visible o no es visible? ¿Hay una transformación? ¿Ocurre una transformación o todo sigue igual? Entonces es igual con Satanás y con los ángeles caídos. Experimentan una entonces transformación. Aquí sin argumento sienten envidia, sienten entonces hacia Dios, hay un sentimiento de rebeldía hacia Él, ¿sí o no? ¿Y qué creen ustedes que al ser excluidos y tirados a este hueco, qué ocurre con eso? Aumenta. ¿O es que usted ha visto que los criminales en la cárcel entonces, digamos, el amor por la sociedad entonces aflora estando allá? Su rabia, su resentimiento, su rabia se acrecienta. ¿Sí? ¿Me siguen? Porque es tener claridad acerca de eso. Para que sepamos en dónde fuimos, en dónde estamos. En dónde estamos, para que entendamos el origen, todo lo que tiene que ver concerniente a eso. Entonces, finalmente, ahora sí vamos a la creación del hombre. En Génesis capítulo 1, versículo 27, dice, entonces, dijo, ¿qué dice? Génesis 1, capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok, esto es entonces maravilloso porque habla acerca de la creación del hombre. Y vamos a mirar entonces cómo, de dónde lo creó. En el 1 de 18. No, perdón, en el 1, 24. De Génesis. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fuera así. Entonces habla acerca del sexto día, donde entonces creó, y cuando es maravilloso, uno puede y tiene acceso a ver, digamos, la escritura original, cuando aquí se refiere a produzca la tierra, entonces la palabra, óigame bien, que usa para tierra en hebreo es Adamá, de donde viene la palabra Adam. Y Adamá hace referencia a la tierra con sangre, o llamémoslo de alguna manera, a la tierra viva. Cuando hablamos entonces acerca de Adán, como el nombre humanidad, proviene de la palabra Adamá, que es de la tierra viva, y el hombre es tierra viva. Pero quiero que entendamos con esto es entonces que el hombre es creado de la tierra,
que el hombre proviene de la tierra, pero que el hombre proviene de la tierra es entonces ¿qué? La carne del hombre, el cuerpo del hombre, que es entonces materia, ¿cierto que sí? Pero entonces acuérdese, ¿cómo está la materia? ¿Cómo está la tierra? ¿Viva? Claro, claro. Esto, entiéndame, haga de cuenta que estos virus, mejor dicho, póngale cuidado, estos, llega así, huevón. No, estos carajos, Satanás y sus ángeles, les dio COVID en el cielo. ¿Sí entienden? Y los tuvieron que aislar. ¿Y qué pasó con? Entonces aquí está lleno de ¿qué? Ay, aquí está lleno de COVID. Todo lo que hay ahí es COVID. Infectado. Todo está contaminado. Todo está contaminado por el pecado. Esa parte, mis amados hermanos, es maravilloso. Que haya claridad. Porque entonces vamos a aprender acerca del pecado intrínseco. ¿Ve? Del pecado que está en la carne, de esa condición pecaminosa, ¿sí? Pero bueno, para aprender acerca de eso, entonces necesitamos entender precisamente que fuimos creados en este lugar infestado por pecado. Lleno de muerte, de sombra, de muerte, de tinieblas, de pecado. Lo único que hay es pecado, lo único. Y todo está entonces como cuando se acuerdan el COVID, que el virus entonces está aquí. Si hay COVID, si hay una cuecha, entonces el virus está aquí. ¿Sí o no? Entonces que yo tengo COVID y yo escupo y ahora esto también tiene COVID, ¿cierto que sí o no? Y todo se llena de COVID, hay que desinfectar y hay que limpiar porque todo está lleno de COVID, ¿verdad? Si se llena todo de un virus, se propaga y se llena todo, la muerte, el pecado también. Ojo, porque entonces entender eso es fundamental. Bien, entonces ahora sí, dijo Dios, creemos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿cierto? Y entonces dice que los creó, ¿qué? Varón y hembra, y les dio mandamiento y les dijo que multiplíquense, reproduzcanse, llenen la tierra y gobiernenla. Y esa primera pareja entonces es la que le da origen a la humanidad. ¿Cierto que sí o no? Bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con esa primera pareja? Se multiplican y le dan origen a la humanidad. Ahora entonces Satanás y sus ángeles caídos están viendo ahora que, puña, como tal, algo pasa. ¿Por qué? Porque todo está aquí sombrío, todo está lleno de tinieblas, todo está aquí lleno, digamos, de muerte, de sombra, y no pasa nada. Y estamos aquí entonces mirándonos las caras y estamos solamente nosotros, dándole vueltas a esto, sin, digamos, que ocurra nada. Y de pronto sea la luz. Y de pronto separe las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y de pronto entonces júntense los mares. Y de pronto entonces produzca la hierba, la tierra hierba. Y árbol que dé semilla con su fruto. Y de pronto produzcan las aguas aves. Y de pronto, y va la cosa. Y Satanás y sus ángeles están ¿qué? Viendo. Porque ellos están aquí. Y no había nada y estaba todo desordenado y vacío y no había nada y empiezan a ver que eso que hay desorden y vacío empieza a tomar un orden, una parte que se convierte entonces en habitable y empieza a ocurrir algo. Y por supuesto entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que les causa curiosidad o no les causa curiosidad?
Claro que sí. Les causa curiosidad. Y entonces están viendo que, entonces, las aves, y eso, ¿con qué se comen las aves? ¿Cómo para qué? Y entonces los peces, los grandes monstruos marinos, los dinosaurios, todo eso, pero... Y después los mamíferos. Pero después viene el día sexto y viene el hombre. Pero al hombre entonces ven cuando ven cuando les dicen, escuchan cuando les dicen y ven o no. ¿Como ángeles tienen esa potestad o no? Por supuesto. Ustedes multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla. Entonces, de todos estos bichos raros que, digamos, vinieron a parar aquí, este es, ¿qué? Diferente, especial. Entonces, cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido, eso no es verdad. O sea, el diablo y Satanás y sus ángeles no saben que no es así, sino que todo lo que hace Dios es y tiene que un sentido, un propósito, un por qué y un para qué. Entonces, no saben cuál es el por qué y el para qué de esto, de lo otro, de aquí, pero van entendiendo porque tienen sabiduría o no tienen sabiduría. Más astuta que todos los animales que Jehová Dios. Entonces, y la hierba para que coma y todo para que lo acompañen y todo. Entonces entiende, discierne Satanás que el propósito, la voluntad de Dios no es para con las aves como tal, no es como tal para los peces ni con esto, sino que es con ¿qué? Con el hombre. Entonces el hombre se convierte en su target, en su objetivo, Y entonces, ahora que el hombre, al convertirse en su objetivo, ¿qué es entonces, digamos, lo que esta criatura y estas criaturas tienen capacidad? ¿Cuál es su capacidad? Su capacidad. ¿Para qué es que entonces ellos tienen capacidad? ¿Para crear? Para crear, pero sí le dan origen a algo. Entonces tienen capacidad de corromper. ¿Se acuerda que les decía, hablábamos la semana pasada? Porque tienen capacidad para corromper. La maldad la corrupción se transmite. Tienen esa capacidad. Entonces ahora ellos, ¿qué es entonces? Al ver que hay un plan y un propósito de Dios para con esa criatura, y al ser ellos sus enemigos, entonces, ¿qué es lo que hacen? Corromperla. Y corrompen la criatura, corrompen al hombre. No, pero es que, pastor, el pecado es entonces cuando Eva comió y no. Antes que que Adán pecara en el huerto, ya existía entonces la corrupción. Ya el hombre, la criatura, se había corrompido. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, porque aún no había venido el mandamiento. Entonces estamos hablando acerca de la creación del hombre, de la humanidad, del hombre natural que fue hecho entonces a la imagen de Dios. Esa humanidad está entonces siendo corrompida por Satanás y sus ángeles. Y pecan y hay pecado. ¿Creen ustedes que no? ¿O piensan ustedes que el pecado es entonces únicamente a partir de Génesis 3? ¿Qué piensan? Sí, porque lo hemos estudiado, porque la hemos aprendido.
Porque antes de la ley ya existía pecado en el mundo. ¿Ve? Porque entonces exactamente, miremoslo ahí como dice en Romanos capítulo 5. Por eso es tan importante aprender, o sea, tener claridad acerca de que Dios creó al hombre y Dios lo formó. Porque cuando no hay entendimiento desde el principio, no hay claridad, no se puede discernir entonces la voluntad de la manera correcta, de Dios de la manera correcta, porque Dios es espíritu. Y todo lo que entonces conocen o hablan acerca de la creación del hombre es de la carne. Y no tienen entonces discernimiento acerca de que la Biblia enseña que Dios creó y formó al hombre. Que Dios creó y formó al hombre. Y ahora que estamos aprendiendo y nos estamos metiendo con el pecado, si no hay claridad acerca de que Dios creó y formó, entonces por eso todo es un arroz con mango. ¿Ve? Porque entonces tener este concepto claro acerca de que esa primera pareja que Dios formó a su imagen le dio origen a la humanidad, y esa humanidad, ese hombre natural, la creación, inmediatamente fue creada, inmediatamente fue ya corrompida por el diablo y sus ángeles. ¿Ve? Y entonces vamos, como les decía, Romanos 5 está explicando, y vamos a mirar espere, ¿qué fue que dije? Pero a mí se me perdió Romanos a mí. Romanos capítulo 5 a partir del versículo 12, escuchen bien. Escuchen bien, pongan atención. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ojo. Pero aquí, pastor, está diciendo que el pecado entró en el mundo por un hombre, y que por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, ¿cierto que sí o no? Pero está hablando es acerca de cuando ya ha introducido la ley. Porque donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero no quiere decir que no existiera antes el pecado. Porque ya estaba Satanás y sus ángeles, y todo estaba lleno de pecado, y la creación del hombre y la humanidad había sido ya corrompida y seducida por Satanás y por sus ángeles para el pecado. Y lo explica. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Ven? Pero es que la ley es de Moisés. Escúcheme, está hablando es el mandamiento, es lo que se llama ley. O sea, antes que Dios dijo del árbol del huerto y del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa es la ley, el mandamiento. Y entonces, porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero, ojo, donde no hay ¿qué? No se inculpa de pecado. No obstante, escuchen bien, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ojo, esta parte es la que hay que entender. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Entonces está hablando de que hay un pecado
diferente, ojo, al de Adán. ¿Sí o no? Y ese pecado diferente al de Adán es el pecado de la carne. Es el pecado de la carne. Porque entonces el pecado de Adán es ¿cuál? Es el pecado satánico. Es espiritual. ¿Ve? Porque entonces ese pecado de la carne es entonces, y es en donde cayó el hombre que no es espiritual, no puede cometer espiritual, porque no tienen espíritu. Porque simplemente entonces son ¿qué? Cuando lo formó eran únicamente ¿qué? Carne y nada más. Entonces miremos en Génesis 6 para que veamos el juicio de Dios. Para que veamos entonces, en Génesis 6, digamos la corrupción ya de esa creación más claramente. ¿Listo? 6. ¿Listo? ¿Listo? Desde el 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no vea yo gracia ante los ojos de Jehová. Ah, maravilloso, ¿no les parece? ¿No les parece? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Oh, pero ¿cómo? Que el pecado lo está entonces hablando, se está refiriendo ¿cómo? Como maldad. ¿Por qué? ¿Por qué maldad? La maldad, porque es pecado la maldad, pero hay una diferencia, que es entonces entre ¿quién? El hombre con el hombre. El hombre con el hombre. No contra Dios, porque son seres sin espíritu. No pueden pecar contra Dios, que es espíritu. O sea, no pueden cometer el pecado espiritual, pero pecan y la maldad es mala ante los ojos de Dios. Y le pesó en el corazón. Y dice Dios, entonces voy a hacer ¿qué? Juicio. Por eso es que, entonces ya hubo juicio para con el pecado de la carne. Claro que sí, en el diluvio. En el diluvio es el juicio del pecado sobre la carne. Por eso entonces se acuerdan cuando ahora ya vemos a Caín y Abel. ¿Se acuerdan? A Caín y Abel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos allí más atrasito.
le manifiesta algo. 4. Génesis 4. No, vamos a mirar. Bueno, sí. Entonces, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concebió. Qué interesante, ¿no están viendo? Aquí están pasando cosas grandiosas, estamos aprendiendo acerca del pecado. Estamos aprendiendo acerca del pecado, ¿sí o no? Y miren qué interesante. Caín, después de que mata a su hermano, entonces el Señor ahora entonces lo expulsa y a la tierra lo manda, y entonces Caín tiene ¿qué? ¿Tiene qué? Miedo. De que cualquiera que lo halle, entonces lo que. Esto está reflejando el carácter de los hombres. ¿Cómo eran los hombres? Violentos, malos con ganas. Malos con ganas. Malos con ganas. Entonces quiero que haya claridad, que tengamos claridad acerca de esto. ¿Hay pecado antes del huerto del Edén o no? Que es expresado entonces como tal, como lo que es la maldad o es el pecado de la carne. Escúchenme, vamos a ponerle el nombre. Lo vamos a llamar así, o lo vamos a entonces a llamar el pecado intrínseco. Hallo esta ley en mí, que en mí, entonces en mi carne está el ¿qué? El no querer hacer el bien. Si siguen entonces Romanos 6, ¿ya se acuerdan? ¿Por qué es importante esto? Porque entonces, bien, pónganlo así para que lo resumamos, para ver si salimos por lo menos hoy con la ayuda del Señor de esto. Pónganle cuidado. Entonces, la carne
del hombre, la forma humana es tomada del polvo de la tierra. Y el polvo de la tierra es entonces, y todo está, ¿se acuerda? Lleno de COVID. Todo está lleno de COVID. Todo está lleno de COVID, acuérdese, todo está lleno de COVID. Entonces voy a hacérselos con plasticina. Aquí, hagámoslo con plasticina, ¿para qué? Entonces, Génesis 1:27. Creó Dios al hombre, ¿sí o no? Creó varón y hembra. Ya con falda, para diferenciarla. ¿Les dijo qué? Multiplicados y multiplicados, llenar la tierra y sepultarla. Y más, y más, y más, y más, y más. Son carne débil. Su origen es ¿de dónde? De la tierra, o sea, ¿de dónde? De abajo. Estos son los primeros que el diablo y sus ángeles corrompen. Los corrompen. Y entonces siembran la maldad. Y como, ¿se acuerda? Cualquiera que me halle, ¿qué? Me matará. Y vio Jehová Dios que la maldad del hombre era mala, era que era mucha, y que todo designio de su corazón, todo pensamiento era de continuo, ¿qué? ¿Están entendiendo la naturaleza humana? La naturaleza humana, producto de la corrupción y de su ingrediente, de donde fue creado. ¿Sí siguen? Es importante que tengamos claridad. Y entonces, esto es. Ahora, ¿qué pasa? En Génesis capítulo 2, versículo 7. Leamos. Sí. Entonces, mire, aquí, halló qué? Gracia ante los ojos de Dios. Halló gracia ante los ojos de Dios. Y a entonces insufló aliento de vida y fue el hombre un ser ¿qué? Entonces llega a ser un ser espiritual. Ya no es solamente carne, sino que ahora contiene el espíritu. ¿Y dónde ocurre? Aquí, no señor, aquí. Ojo, muy bien. Porque entonces, ¿qué sigue el relato bíblico? Narran. Dijo Dios, plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Plantó un huerto en el Edén. Y dice que ese río, lo cruzaban ¿qué? Entonces, que era un huerto en el Edén, entonces llamémoslo así. Era literal, ¿no? Literal. Y por aquí un río, por aquí un río, por aquí un río y por aquí un río. O sea, para ponerlo ahí había que pasarlo ¿por dónde? Por el agua, lo limpió. Ojo, lo limpió. Ese hombre es un hombre espiritual y está limpio. Ya, su carne, ojo, está limpia, lo santificó, porque por la oración, por la palabra, las cosas de Dios son santificadas. Lo puso aquí donde estaba la vida, lo limpió, pasó por el agua. ¿Sí? ¿Siguen o no? Y lo puso aquí, ojo, porque eso nos va a dar, entonces ya nos va a abrir el panorama.
para que cuando el Señor le habla a Caín. Porque entonces aquí el punto es que entonces este hombre es ya es transformado, es diferente. Es el hombre que es espiritual, y su naturaleza es totalmente todo su ser es transformado. Porque ese espíritu ya es santificado. No puede haber entonces el pecado, la maldad. No puede haber nada para estar dentro del propósito de Dios. Lo limpió de su maldad. Por eso dice que Él perdona mi pecado, olvida mi pecado y perdona mi maldad. Me limpió de mi pecado y de mi maldad. ¿No ha visto todo el tiempo? Límpiame más de mi pecado y de mi maldad y seré limpio. Lo limpió de su maldad. No es que lo perdonó. ¿Por qué? Porque no hay ley. Y donde no hay ley no se inculpa de pecado. Lo limpió. ¿Están claros o no? Esa partecita, ese detallito hay que tenerlo así. Claridad. Y ahora entonces le dio mandamiento. De todo árbol del huerto podrás comer. No sigue. Así, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y vio Jehová Dios que no era bueno que el hombre estuviera ¿qué? Y dijo, haré ayuda idónea para él. Hizo caer al hombre en un sueño profundo y de su costilla, de su costado, entonces sacó a la varona. Y el hombre la vio y dijo, esta es carne de mi carne y será llamada varona. Por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirán a su mujer. ¿Se acuerda que él sí conoce el concepto padre y madre? Él tiene papá y mamá. En cambio esta varona no tiene ombligo. Ella no tiene ombligo. No tiene ombligo. Salió de la costilla del hombre, carne de mi carne. ¿Para qué? Para que entonces pudiera disfrutar de su naturaleza. De esa naturaleza limpia, la carne, para un vaso escogido, para Dios. Porque acuérdese, Dios es ¿qué? Santo, santo, santo. Y todo lo que Él, entonces, con lo que Él trabaja tiene que estar ¿cómo? Limpio. Limpio, limpio. Limpio. Y ahora sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Capítulo 3. Entonces con que Jehová Dios dijo a la serpiente, le dijo a la mujer, con que Jehová Dios dijo, de todo árbol, de ningún árbol del huerto podrás comer, se van a morir de hambre. No, de todos podemos comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo Jehová, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. No moriréis, sino que el día que coman serán abiertos vuestros ojos, ¿y qué? Entonces ya, el diablo sigue viendo, sigue mirando. Ya estos nos paseamos en ellos. Pero ahora coge a un carajo de aquí y hace entonces algo más maravilloso. ¿O no dice que es más maravilloso el huerto? ¿No ve que deja claro que es más hermoso? O sea, para estos hizo eso hermoso. Pero para este lo hizo más. Entonces la cosa es ¿qué? Es con este. Es con este. El objetivo es este. Entonces ahora se va a ensañar con este. Se va a ensañar con este. Y entonces ahora se va a ensañar con este y entiende que este hombre es diferente a este hombre o no. Si tiene entendimiento el diablo que es diferente o no. Porque a este entonces los hace que se maten entre ellos, que se acuesten entre ellos. ¿No se acuerda? Romanos está diciendo, todo eso lo está diciendo, que el hombre dejó el uso natural de la mujer, todo eso está diciendo, lo que narra Romanos 1 es esto. Que la ira de Dios se revela contra el cielo, contra toda impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad, porque habiendo conocido a Dios, no le adoraron ni le reconocieron como Dios, o no habían conocido que Él era Dios. Y entonces, como les dijo Dios, los bendijo Dios diciendo, no ve, sean
oído ustedes eso que es diferente a como a los animales? Y les dijo, diciendo, o sea, los animales no están entendiendo que son creados o que tienen un creador. Los hombres sí. ¿Este hombre tiene conocimiento de que ha sido creado por Dios o no? ¿Por un ser superior o no? ¿Nunca se han fijado en esa parte? Y los bendijo Dios y les dijo, como el que tiene capacidad de entender y de escuchar. Y a los animales los bendijo Dios diciendo, es diferente. Y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, sino que su corazón se entenebreció y dejaron el uso de las mujeres y se volvieron a adorar ídolos. Todo eso es la obra satánica. ¿No lo han leído en Romanos 1? Véanlo en casa. Todo eso está hablando es de esto. Pero entonces ahora, este es diferente. Este es diferente. Actúa diferente. A este entonces no lo creó varón y hembra, sino que hizo dormir al hombre y de la costilla sacó uno. Entonces con este hay que actuar como diferente. Entonces a este es el que a la mujer no le dice, ¿por qué no le da vuelta a su esposo? ¿Con quién? No le dice, no la tienta para mátelo. ¿Está viendo o no? Miren, no le está diciendo porque no se roba cualquier cosa, sino que le está diciendo, sea igual a Dios. ¿Me siguen o no? ¿Sí, siguen o no? Está diciéndole el día que de él comieres ciertamente no morirán, sino que serán ¿qué? Abiertos vuestros ojos y seréis ¿qué? Pero ya el diablo, cuando Dios aquí dijo, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, el diablo se puso a pensar, ¿qué será morirás? ¿Quién sabe? Claro que no ve que él sabe qué es la muerte, no ve que él ya la experimentó, entonces entiende que este ser tiene comunión, tiene comunión espiritual. Y si le dijo no moriréis, entonces sabe que le está hablando entonces de estar también destituirlo de la gloria de Dios. Y entonces ahora sí lo tienta para que haga y cometa el mismo pecado de él. ¿Están claros o no? ¿Sí me siguen? El diablo sí sabe qué significa el día que de él comieres ciertamente morirás. Y está atento a escuchar lo que Dios le da mandamiento. Todo, siempre está. ¿No se acuerda que es más metido que los pelos de la nariz? Es más metido que los pelos no iba a decir de ahí, no, de la nariz. Somos cristianos y no decimos groserías. Más metido que los pelos de la nariz está Jehová Dios y vienen los hijos de Dios y está en medio de la oración. Siempre está metiéndose en la oración, en todo, está ahí interfiriendo. El que los acusaba de noche y de día, el señalando, escarneciendo. Él sí sabe, entonces por eso le dice, el día que comes serás ¿qué? Igual a Dios. Ya. Entonces, ¿ahora qué ocurre? El hombre come y muere. Y esto es entonces que el hombre comete el pecado satánico. Entonces, que el hombre cometió el pecado ¿qué? Original. El mismo del diablo. Ser igual a Dios. Pero como Dios dijo, hagamos al hombre, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Hagámosle qué? Ayuda idónea. Para que entonces, claro que sí, es ayuda idónea. ¿O no es ayuda idónea? Porque el diablo tienta a la mujer, la que come queriendo ser igual a Dios es la mujer y no el hombre. Entonces el pecado que comete la mujer es diferente al pecado que comete el hombre, ¿o no?
¿O es el mismo? Porque no, porque el pecado que comete la mujer es el pecado satánico, el imperdonable. ¿Cierto que sí o no? Y el pecado que comete el hombre, ¿cuál es? Por cuanto desobedeciste a la mujer, a mi voz, y obedeciste la voz de la mujer, porque la mujer entonces, el día que él comiera, ciertamente que morirás. Y entonces él, cuando ya viene Dios a aplicarle la pena, ya la mujer, ¿cómo está? Y eso es la pena. Esa es la pena. Ya no hay más que hacer. Entonces, eso es lo que hace que se convierta la mujer en la ayuda idónea. Que el hombre no es el que come queriendo ser igual a Dios. Donde sea Adán, el hombre, el que come para querer ser a Dios, entonces ya no hay perdón. Ya no hay perdón, porque entonces, ¿por qué no perdonó al diablo entonces? ¿Siguen? Por eso se llama ayuda idónea. Pero entonces este es el pecado original. ¿Me siguen o no? O es el pecado, antes mencioné, de la carne, y ahora este es el pecado ¿de qué? Del espíritu. ¿Sí o no? Y cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí ve que habla en singular? Singular, singular. Porque este es el pecado por el que viene a pagar Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Siguen o no? Ah, no, por todos los pecados, perfecto, claro que sí, pero este es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿No ve que dice el pecado? El pecado, el pecado que tiene al hombre condenado, muerto, destituido, separado de la gloria de Dios, no es la maldad, sino que es el pecado original, es el pecado satánico. ¿Ve? Y ese es el pecado satánico, es el pecado original. Y cuando entonces nosotros vemos allá que dice, el que permanece en él no peca porque la simiente de Dios está en él. Pero si usted y yo seguimos cometiendo, pero lo que no cometemos es el pecado satánico. Por eso dice, entonces no peca porque la simiente de Dios está en él. ¿Sí ven cómo sigue la cosa o no? ¿Sí me siguen o no? Y Jesucristo, entonces nosotros nos arrepentimos, y cuando nos arrepentimos y el hombre se arrepiente, y cuando hablan acerca de que usted cada vez, ¿cuántas veces se arrepiente? El arrepentimiento es una sola vez, ¿ok? Yo me arrepiento una sola vez, y el arrepentimiento al que me guía el Espíritu Santo es una sola vez, para el perdón del pecado satánico. Porque ese lo perdona una vez y ya. Yo recibo perdón, cuando creo en Jesucristo, recibo el perdón. Porque el pecado, entonces este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ve? Pero que entonces ahora convencerá al mundo de pecado por cuanto no qué. Ah, entonces ahora el hombre está siendo condenado, ¿es por qué? Por la incredulidad. Pero no por el pecado de Adán, porque el pecado de Adán lo llevó nuestro Señor Jesucristo. No, ¿sí me siguen o no me siguen? ¿O hay confusión? ¿Hay claridad? Como el chocolate, clarito como el chocolate, porque ya son las 9. ¿Sí o no? Entonces, ahora, ¿qué entonces ocurre? El hombre es ¿qué? ¿Qué le dice el Señor? Que va a volver ¿dónde? A la tierra, porque de la tierra fue, entonces que va a volver a convivir ¿con qué? Con la humanidad. Pero ocurre algo, que el hombre sale nuevamente porque es expulsado, pero aquí es importante entonces que tengamos claridad acerca de esto, porque dice que tiene que volver entonces a convivir con, y se acuerda, perdió el privilegio, y él está y conoce la maldad y sabe el sufrimiento, el dolor, todo lo que hay aquí, y se lo ha transmitido ese conocimiento a su hijo o no. Y entonces Caín, ¿cómo sabe cuál es el carácter de los hombres si no convive con ellos? Por supuesto, por eso Caín dice, cualquiera que me halle me matará,
porque ya conoce la maldad. Ojo, pero entonces hay algo, el hombre ya vuelve aquí, pero diferente. Porque ¿qué dijimos? Porque el Espíritu, el Espíritu de Dios transforma, porque la gracia transforma, porque Dios toca, transforma. Este hombre es diferente. Y ahora entonces, ¿en qué se marca esa diferencia? ¿Recuerdan o no? Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, escuchen bien, el pecado está ¿cómo? El pecado está a la puerta. ¡Ojo! ¿Sí siguen o no? El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te ¿qué? Entonces, ahora quiere decir que como es un ser espiritual, tiene una capacidad. Una capacidad para poder entonces decidir sobre el pecado, sobre la maldad. Toma la decisión sobre la maldad. Aquí no tiene esa capacidad. Simplemente tiene que ya obedecer a la carne, a sus instintos y a lo que el diablo le dicta y todo. Pero ahora le está diciendo, ojo, porque a usted lo va a tentar el diablo y le va a decir, pero usted puede rechazar. Por eso dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no tiene que ser tentado y no tienta al mal, sino que cada uno de su propia concupiscencia. Entonces ahora sí, ya tiene que autoridad sobre la carne. El hombre espiritual. El hombre espiritual. ¿Ven los beneficios de ser espiritual o no? ¿Sí siguen o no siguen? El hombre espiritual. El hombre espiritual puede entonces, puede y tiene autoridad ya y puede tener a raya. ¿No dice cómo? ¿Está dónde? Perdón. ¿Está dónde? Perdón, es que me... ¿Está a qué? A la puerta, o sea, puede mantenerlo como alejado. En Génesis capítulo ahí que acabamos de leer, he aquí el pecado está a la puerta y con todo y eso tu deseo será sobre él y tú te enseñorearás en él. O sea, usted puede tener autoridad sobre los deseos de la carne. Y eso ocurre cuando nuevamente entonces venimos a ser ¿qué? Seres espirituales. Tenemos entonces dominio propio. Cuando nuevamente la espiritualidad aflora en el hombre, entonces el hombre tiene ese dominio propio. Entonces usted busca en la credo y no ha visto entonces acerca de alguna manera de la religión, entonces de las personas que hay conocimiento, entendimiento ético y moral y todo lo demás. Y son personas entonces que usted las ve que no matan, no roban, no le hacen mal a la gente, no hablan mal de... ¿Sí siguen o no me siguen? ¿Ve? Entonces es maravilloso entender esa parte. Es maravilloso entender esa parte. Pero con todo y eso, sin embargo, el pecado está en la carne o no está en la carne. Y todo designio del corazón es entonces inclinado ¿qué? Al mal. Pero que el Señor está diciendo que entonces ahora como espiritual yo tengo entonces la capacidad y tengo que y puedo tomar decisión. Estos no pueden tomar decisión. El hombre natural no puede tomar decisión. Y mientras nosotros estábamos muertos en pecados y delitos semejantes a ellos, entonces tampoco. Éramos gobernados por ¿qué? ¿No se acuerda? Siguiendo la voluntad de la carne y haciendo la voluntad de los pensamientos. ¿No dice así o no? ¿Que así éramos nosotros o no éramos así? ¿Cierto que sí o no?
Entonces, pero sin embargo, queda y hay pecado. Pero ¿cuál es entonces ese pecado que hay y que queda en el hombre espiritual, en el creyente y después de la obra? Ahora, involuntario. Ojo, el pecado involuntario. Entonces ya hemos hablado del pecado del espíritu. El pecado de la carne y el pecado que es el pecado intrínseco y el pecado involuntario. Y este es el que cometemos como cristianos. ¿Ve? Este es el que cometemos como cristianos. Pecamos de manera ¿qué? Involuntaria. Porque tenemos entonces capacidad para decir, entonces, si ahí dice no gire a la derecha, no giramos a la derecha. Pero sin embargo a veces vamos y, ay, decía no gire a la derecha, ay, se me pasó. Me emboté, no supe qué me pasó. ¿Sí ven? ¿Sí siguen o no? Pero mientras vemos la señal, tenemos autoridad y entendemos que eso significa ¿qué? Una señal, una advertencia, es un mandamiento. Y entonces lo obedecemos. Porque tenemos autoridad sobre eso. Pero aún hay un pecado del que Pablo se queja, ¿se acuerdan en Romanos 6? Porque el pecado lo que no quiero hacer, lo hago. O sea que entonces hallo esta ley, que no soy yo, sino que el pecado que mora en mí. Y ese es el pecado, entonces, que es el pecado intrínseco, el de la carne, pero que los cristianos lo cometemos de manera, ¿cómo? Involuntaria. Y de este pecado de manera involuntaria es el que nos estamos constantemente arrepintiendo y por el cual pedimos perdón. Y la sangre de su Hijo Jesucristo y estas cosas os es escrito para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para el Padre, pero no pecamos a la manera de Adán. Y el volver al pecado y el corazón enaltecido es entonces al que peca de manera ¿qué? Voluntaria. Ya no hay entonces sacrificio, porque vuelve entonces es al pecado el corazón enaltecido. Vuelves a cometer el pecado satánico. Vuelve el perro al vómito. ¿Qué? Porque entonces ahora ya entonces está siendo juzgado por su incredulidad y vuelve entonces la puerca al fango y el perro al vómito. Bueno, nos pasamos, pero bien, vamos a afinarlo nuevamente. Dentro de 8 días vamos a otra vez a volver a retomar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, feliz noche para todos. El Señor Jesús les bendiga. Chao, chao.